Pues nada, señores, continuamos con nuestro As Business Radio TV. Esto es un momentazo para mí, ellos no lo saben, pero yo la Universidad Autónoma la tengo aquí en el corazón y por eso yo siempre les apoyo mucho. Y bueno, pues para un amante de la estadística, la matemática, la economía, pues poder tener aquí a dos de los grandes profesores de econometría y de toda esta ciencia de los análisis de datos, pues es un lujo. Bueno, pues quiero que se presenten ellos. Ellos lideran, yo creo que la unidad de econometría desde hace ya un tiempo. Estuvo el profesor Pulido, ¿no? Ya abanderando lo que sea el Klein, ¿no? El Instituto Klein. Y yo creo que siempre habéis sido un poco una referencia. Ramón Maía y Rafael de Arce, bienvenidos aquí a nuestro programa. Muchas gracias. Encantados, muchas gracias. Bueno, contarnos que creo que tenéis una novedad y es que de hecho venís aquí con un nuevo grado, ¿no? O sea, que va muy en la línea que lideráis vosotros, ¿no? Cuéntame qué Pues es el Business Analytics. Sí, efectivamente. Pues nada, en febrero se ha aprobado, ya sabes que esto pasa por unos procesos administrativos largos. Sí. Y bueno, pues antes se ha preparado con mucho mimo, con mucho cariño. Llevamos 1 año y medio, 2 casi, preparando la estructura, porque queremos hacer un grado que hace falta, un grado que creemos que faltaba en la Universidad Autónoma de Madrid y que sin embargo teníamos un conjunto de profesores muy capacitado para poder ofrecer este tipo de formación. Este tipo de formación que dices es Business, estamos en la Facultad de Económicas Empresariales, y Analytics, ¿no? Que está relacionado con el mundo del data mining, del Big Data, de todo lo que ahora mismo es pues, quizás la punta de lanza de este mundo conducido por los datos, ¿no? Sí. Este mundo de Data Driven. La idea es crear un grado, la idea no, la realidad ya empieza en septiembre de este mismo año, del 23, un grado en el que pues, queremos unir 3 elementos potentes en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Uno se refiere a la característica de la formación, ¿no? Una formación que queremos que sea amplia en la base, amplia en matemáticas, en estadística, en programación, y también amplia en la aplicación de todos esos elementos, ¿no? Que se pueda aplicar al mundo de la empresa, de las finanzas, del marketing, de la organización, del análisis de proyectos públicos. Bueno, pues que conjugue bien estas 2 circunstancias, de una formación básica potente con un espíritu muy orientado hacia esos distintos elementos de la empresa. Además, creemos que el entorno de la Universidad Autónoma es óptimo, ¿no? Porque, como tú comentabas, tiene un ecosistema, Sí. ¿no? Pues con más de 50 años ya de historia, formando a consultores, analistas, economistas, y en el que se conjuga una visión muy balanceada entre la parte de las empresas. Tenemos empresas basadas en el conocimiento dentro de la propia facultad, incluso institutos de predicción como el Instituto Klein que has citado, sí. Un centro de creación hace 2 o 3 años, el Centro de Investigación en Economía Digital y la parte académica, evidentemente. Tenemos compartido quizá con la Facultad de Derecho unas características que nos hacen diferentes al resto de la universidad, y es que pues, aproximadamente el 30% de nuestro profesorado son profesores asociados, profesores que están en el día a día en la empresa, y el resto son profesores bueno, pues más de academia, más de base, más que pueden conjugar la parte más aplicada y la parte más teórica, ¿no? Y creemos que esto va a dar potencia al grado. Y en tercer lugar, bueno, pues hablamos de la Universidad Autónoma, hablamos de un campus excelente, un campus verde, sí. Un campus con una conciencia social enorme, con unas disponibilidades de medios, de naturaleza alrededor, pues sí. Que lo hacen un entorno extraordinario. Oye, habéis hablado también de la informática, de la programación. Al final ya los estudios que ya hacéis prácticamente ya es prácticamente un informático aplicado o un economista con dotes informáticas. Sí. Siempre se ha hablado de que el econometrista siempre tiene que saber interpretar, ¿no? O sea, que no es solo sacar datos y ya está, ¿no? Pero... Sí, exacto. Cuando se habla del perfil demandado en analítica de datos o en este contexto, en este término tan manoseado del Big Data, al final no se habla de un perfil único. Claro. Hay claramente distintos perfiles y cada uno de ellos juega un rol específico en las empresas, en las instituciones.
públicas. No es lo mismo un programador que está en esto que se llama el back-end, que no tiene contacto con los clientes, que no tiene que desarrollar proyectos desde un punto de vista organizativo, que no necesariamente tiene por qué entender exactamente para qué aplica sus... Claro. Pero al tiempo hay otra docena de perfiles más mixtos Sí. que tienen necesariamente que conocer el contexto de la actividad empresarial. Un contexto que varía según el sector y la empresa, pero que tiene elementos comunes. A todas las empresas les preocupa el marketing, a todas las empresas les preocupa la organización de personal, a todas las empresas les preocupa el aprovisionamiento, la logística. Y la inteligencia de negocio entendida como una actividad profesional requiere ese perfil mixto, alguien que tenga, quizá que no vaya a lo mejor a liderar en la parte más técnica de los proyectos, pero que tenga la capacidad de comprender esa parte de nuevas tecnologías, incluso de participar en el desarrollo del proyecto, pero que a la vez esté perfectamente alineado e informado de cuáles son las necesidades de las empresas. Por eso yo creo que igual que la Escuela Politécnica Superior tiene sus estudios, o igual que las otras escuelas de ingeniería tienen los suyos, el nicho que nuestra facultad intenta cubrir es el de ese perfil mixto, Claro. que al final un poco puede ser tan demandado, y de hecho es casi tan demandado como el perfil más técnico. Chicos, antes hemos hablado de la predicción, ahora ya con tanta sofisticación algorítmica ya podemos predecir, aunque sea a tiempos muy cortitos, pero bueno, ya se pueden hacer cosas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo las empresas están demandando ya esos servicios. Hace poco hablaba por aquí el primer catedrático de gestión de tesorería del Instituto de Empresa, decía, las empresas no quiebran porque no tengan beneficios, quiebran porque no manejan bien los ingresos y los cobros, ¿no? Algo tan necesario como poder predecir ese tipo de flujos, ahora ya con este tipo de programas como el vuestro, pues va a ser más necesario, ¿no? El perfil vuestro. Mira, tú citabas al profesor Pulido, ¿no? Y yo recuerdo una frase que comentaba él, que decía que si quieres predecir muy bien, predice mucho. Sí. Haz las predicciones, cámbialas, genéralas inmediatamente en cuanto recibes información. Quizá el paradigma de nuestros tiempos es que ahora tenemos una información abundantísima, Claro. muy rápida, la tenemos fácil de manejar porque la ciencia computacional ha avanzado muchísimo. Claro. Y tenemos pues eso, capacidad de hacer modelos de predicción automática que bueno, pues evidentemente forman parte de las asignaturas que vamos a contar, pero sin olvidar también otra predicción en la que hay base, hay variables explicativas, ya entro ya más en el terreno de la econometría, hay distintas variables que interactúan y que además nos dan riqueza en esa predicción. No es solo predecir el valor, sino saber por qué se ha producido eso y cómo se puede variar para mitigarlo o para potenciarlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues creo que en estos estudios conjugamos las dos vertientes, ¿no? La parte de la automatización, la parte del machine learning, de todo lo que los algoritmos nos permiten, pero también la parte del saber, vamos a decir la palabra, tunearlos adecuadamente y darles de beber con variables, con más información que pueden enriquecer la predicción. Además, yo hace poco escuché o leí en algún sitio que parece ser que no se van a cubrir los próximos años, no sé, eran 30 o 40 millones de puestos en el ámbito informático, y no solo el teórico, sino el aplicado como el que estamos hablando. Yo creo que es vital un tipo de curso de esto. Claro, al final de eso estamos hablando. Siempre hay una crítica velada o explícita, vaya, de que la universidad a veces se aleja de la realidad y de las demandas específicas del mercado de trabajo, y lo que estamos haciendo básicamente, por resumirlo, es tratar de llenar ese hueco. Hace muchísimos años que en las empresas se realiza analítica compleja y analítica enfocada a los objetivos de la empresa. Lo que ha cambiado en los últimos años es que lo que antes era una especificidad, una excentricidad, había alguien en la empresa que tenía una conciencia un poquito más clara de cómo eso podía añadir valor, y no en todas las empresas, solo en las grandes. Esto ha cambiado y ahora casi todas las empresas son conscientes de que el caudal de datos que tienen se puede aprovechar, casi todas conocen competidores, socios que están usando esos datos en analítica de negocio con buenos resultados,
y por tanto la demanda es generalizada. Lo que antes, el hueco que antes ocupaban simplemente grandes consultoras o consultores intermedios que aterrizaban en las empresas con proyectos concretos, muy específicos, ahora se convierte en una demanda generalizada. Y esa demanda, ese trabajo ya no puede depender del outsourcing 100%, requiere personal bien formado en las empresas en distintos niveles, en estos perfiles que antes te comentaba. Y por tanto es imprescindible que esa formación ocurra y que ocurra en la universidad pública, porque es cierto que las escuelas de negocio llevan muchos años de ventaja, digamos, en la formación de este tipo de perfil, pero desde la universidad pública las cosas siempre avanzan un poco más lentas. Teníamos que tomar también un rol activo y ese es el propósito, que esos puestos de trabajo que tú mencionas que van a quedar sin ocupar, es una pena, quizá no mañana ni pasado, pero poco a poco se vaya generando pues una dinámica de cambio que, bueno, que al final haga que la oferta y la demanda en el mercado laboral se encuentren, que al final es de lo que se trata, ¿no? No estoy diciendo que la universidad necesariamente tenga que estar enfocada exclusivamente a esto, pero no puede dar la espalda a esa demanda, desde luego, y ese es el papel que, no solo en nuestra universidad, en nuestra facultad, ya afortunadamente hay otras tantas universidades en España públicas que están apostando por esta formación, pero la autónoma evidentemente con esto da un paso importante desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, claro que es un contexto muy particular. Oye, contar a la gente qué es el concepto Data Driven, el concepto Data Driven, o sea, es un concepto ya un poco ya más... Bueno, al final, en realidad, a veces acuñamos nombres para cosas que ya teníamos, ¿no? Y esto en las empresas, básicamente, yo me acuerdo, siempre esto lo hablábamos a veces Rafa y yo, ¿no? Que básicamente tienen que tener como habilidades básicas un empresario, es decir, cualquier empresario, si uno lo simplifica mucho, sumar y restar. Quiero decir, porque al final... Entonces, en las empresas, el análisis de los datos de la actividad empresarial ha sido, iba a decir, la principal, no la única fuente de información relevante para tomar decisiones. A mí se me hace muy difícil pensar que uno actúe en una empresa por instinto, intuición. Es verdad que, evidentemente, la intuición, el instinto, la experiencia hacen su papel, pero el análisis de los datos de la actividad de la empresa es la única fuente de información. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando se habla de data driven, lo que se quiere decir es, bueno, el papel que la gestión de los datos, su acumulación y su interpretación juega hoy en las empresas es o debe ser fundamental. Y todo lo demás en la empresa, estoy simplificando, pero buena parte de la estructura, de la organización, de las decisiones deben orientarse, deben pivotar en torno a esa idea central de que el dato está en el core de la información. Claro. Las empresas analizan y utilizan una pequeña parte de los datos que sus clientes generan, que sus unidades de negocio generan, y la idea es cambiar el paradigma y dejar que, simplificando todas las decisiones, pivoten en torno a una buena política de medición, almacenamiento, gestión y análisis de los datos. Esa es un poco la mecánica de lo que se entiende por data driving, pero que no deja de ser al final, si no miramos lo que estamos haciendo, si no estudiamos los datos que tenemos, no tenemos nada. Ahora ha cambiado porque el volumen de datos es bestial, cualquier compañía genera datos todos los días en una cantidad. Y eso requiere una inversión tecnológica para la gestión, para el almacenamiento, para el análisis, requiere una apuesta mucho más decidida por dar a ese dato un rol central en la empresa. Yo creo que de eso más o menos se trata. Oye, ha cambiado mucho redundando un poco en este tema, ¿no? de las 3 Vs, ¿no? Del Big Data, de la variedad, de la velocidad, del volumen. Y pongo una anécdota de hace 4 años, ¿no? Creo que me llamaron de una empresa, no digo el nombre, ¿no? Pero es de las que mayor renting de automóviles tiene en España. ¿Cómo organizaban todo su negocio? Con una hoja de Excel. Yo creo que hay que revolucionar. Tú cuando lo viste dijiste, hay que dar un paso adelante. Vamos a ver, digo, desde luego hay mercado, ¿no? Pero desde luego hay muchísimos grados para mejorar, ¿no? Y como decía Ramón, ¿no? Estamos ante
una economía conducida por los datos en los que los datos nos ahogan si no sabemos utilizarlos, si no sabemos manejarlos, si no los dominamos, ¿no? Y si una vez que los dominamos y tenemos control sobre ellos, somos capaces de llevar a cabo distintas estrategias, ¿no? Eso de a partir de la información crear valor. Claro. Y el crear valor es lo que permite, pues, este conjugado que intentamos entre lo que sería puramente una labor informática, que no es nuestro campo, el siguiente paso, que es el manejo adecuado de datos, y el tercer paso, que es y apliquémoslo a las distintas áreas de la empresa, ¿no? Claro. Habéis hablado de la interpretación del dato, que es vital. Cuando a un empresario, bueno, pues traducimos todos esos datos que hemos recopilado, si no le gusta lo que le estamos diciendo, os lo digo por mi propia experiencia, cuando tú llegas a un empresario, que es una empresa, como tú dices, potente, que es solvente, y le dices, oye, tienes que mejorar aquí, pues hay algunos que no reaccionan, bueno, pues no, ya déjame a mí que lo haga, pero esa predicción es necesaria, es decir, bueno, yo hablo de manera objetiva, en base a, bueno, puedo interpretar un poco los datos en función de cierta teoría económica, pero... Sí, bueno, los datos son bastante tozudos y la interpretación objetiva deja poco margen digamos, de maniobra cuando uno no está de acuerdo con lo que los datos. Pero es verdad que también aquí cabe entonar un poco el mea culpa. Parte de los economistas o los que hemos trabajado para empresas, muchas veces no hemos sido capaces de comunicar de forma eficaz qué es lo que estábamos haciendo con los datos, cómo estábamos tratando los datos y en qué medida las predicciones o los análisis eran más o menos confiables, porque esto, claro, no es una ciencia exacta, sobre todo cuando hablamos de estadística, ¿no? Y por eso, en un grado como este nuevo, hemos procurado también prestar atención a esto que se mencionaba antes de las soft skills, que incluyen una buena dosis de capacidad de comunicación con los clientes, que al final, o con los jefes, para entendernos, si trabajas dentro de una empresa, clientes si trabajas en consultoría, para ayudarles a entender que un análisis de datos de calidad es capaz de ayudar y de aportar valor a los procesos de decisión que, insisto, a su vez tienen también mucho de experiencia, de intuición y de capacidad, ¿no? Pero estas soft skills que están presentes en el grado tratan precisamente de que a veces ese lenguaje un poco críptico que utilizamos los que estamos más pegados al dato y a la analítica encuentre fluidez y capacidad de comunicación con el empresario, que muchas veces desconfía de que desde fuera, analizando los fríos datos, exactamente, ¿no? Eso al final es básico, fundamental. Nosotros hemos trabajado en muchos proyectos de analítica de datos y analítica predictiva para empresas y le damos mucha importancia a esa parte. Claro. Porque es que hay veces que no solamente es que el empresario no te acabe de creer cuando le dices los datos están sugiriendo esto o esto otro, claro, sino que es que hay veces que tampoco sabe muy bien lo que quiere o lo que puede hacer, claro, con todos los datos que tiene encima de la mesa. Tienes que guiarle también, no solo de... Exacto, y esa capacidad de comunicación, también la capacidad de liderar y organizar un proyecto completo analítico, que no solamente es ponerse detrás del ordenador y teclear, sino que exige comunicación, exige coordinación, exige tener en mente hacia dónde se va. Todo eso forma parte precisamente de un grado que como el nuestro, que se da desde la facultad al final de Administración y Dirección de Empresas, claro, que se concentra en eso, en otros tantos grados que tenemos en la facultad. Oye, creo que es muy importante lo que comentaba Ramón, que hay que subrayar lo del arte de comunicar y lo del arte de integrar el proyecto. Y hablabas tú del empresario, pero no solo del empresario y del técnico, que se siente a veces amenazado, que dice, pero bueno, vas a decirme es mi labor. Vas a decirme tú que es lo que yo vengo haciendo hace tantos años. No, bueno, pues en varios proyectos que hemos trabajado. Al final dices, no, vengo a ayudarte, oye. Claro, y además integrado, y digo, no, es que el que sabes eres tú, el del negocio, efectivamente. Es que el que me tiene que dar inputs eres tú, y son de un valor enorme, ¿no? Porque yo me puedo equivocar, porque los datos pueden decir cosas muy distintas según cómo los orientes, ¿no? Y hay que orientarlos bien para el objetivo de la empresa y para eso, para que al final los proyectos, los modelos
realmente tengan un deployment adecuado en la empresa, que se use, ¿no? Claro, Y para eso hay que convencer, no al jefe, hay Es que más bien, convencer al seguro, usuario, seguro que el jefe... y que entienda la claro, utilidad. seguro que el CEO ha dicho, oye, atiende a Exacto, esta claro. gente que nos van a solucionar no sé qué, pero claro, Es ahí increíble, está... créeme, ¿no? Pero hay que convencer, ahí está, y hay que convencer al usuario final. Exacto. Y Es por muy eso, este tipo de grados mixtos, y yo participo como docente en grados no tan mixtos, en grados mucho más enfocados pues, a cuestiones súper técnicas, ¿no? Sí. Pero al final, ¿cómo haces que un analista de datos que va a trabajar alineado con los objetivos de una empresa haga bien su trabajo si no conoce los fundamentos del marketing, de la organización de empresas, de la organización de personal e incluso los fundamentos básicos para interpretar el entorno macroeconómico? Claro. No estamos hablando de un economista en sentido estricto, pero tienes que tener unos rudimentos de economía como para entender el contexto macroeconómico en el que se desenvuelve la empresa en el sector correspondiente. Es verdad que no te vas a convertir en un programador de nivel 1 porque el grado dura lo que dura y hay que repartir el esfuerzo en todo ese abanico de materias. Pero desde mi punto de vista y con la experiencia que nos da haber trabajado mucho en este sector, me da la sensación de que a medio plazo va a faltar más este perfil que el puramente técnico. Claro. Que es relativamente más exportable desde cualquier otro país, es como más estándar, ¿no? Sí. Pero en el caso del tejido empresarial español, con las peculiaridades además de las empresas que son mayoritariamente pequeñas o medianas, tener una formación básica y fundamental en administración de empresas y en economía, aunque te vayas a dedicar al análisis técnico de datos, es esencial. Esa es un poco la idea y el propósito. Oye, ¿ya habéis visto mucho cambio en estos últimos años con el Big Data? ¿Han cambiado mucho? Es decir, ahora ya esos modelos que estudiábamos hace 30 años supongo se habrán quedado ya... Ha cambiado todo. Con Ramón lo comentamos, ¿no? Y tú estudiaste econometría. El paradigma de lo que se llamaba muestra pequeña, bueno, pues ahora queda totalmente invalidado, ¿no? Ahora lo que nos preocupa es lo contrario, la muestra grande, ¿no? Y todo lo que explicábamos antes de cuidado, los datos, la varianza, puede ser, bueno, sin meterme demasiado en tecnicismo, ¿no? Pues eso es justo al revés. Ahora lo que hay que tener cuidado es con la sobreparametrización. Ahora es el sobreajuste, el que tienes demasiada información, a lo mejor lo que estás haciendo es un zapato que solo vale para ese pie y para ningún otro, ¿no? Ahora pues, toda la parte teórica pues ha habido que readaptarla, ¿no? Los fundamentos teóricos de la estadística y la matemática siguen detrás, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que hay que enfocarlos hacia un paradigma de datos distinto, hacia esos grandes datos, ¿no? Y además también hay que enfocar distintas utilidades de los modelos. Tú hablabas de modelos predictivos puros, ¿no? Sí. Bueno, pero hay modelos que son solo predictivos y hay otros que son más analíticos, ¿no? Claro. Y hay que ver cómo diferenciarlos y qué tipo de distintas herramientas tienes que usar para cada uno de ellos. Y en esto, en el grado, intentamos hacer especial hincapié en que los alumnos sean conocedores de las técnicas más apropiadas en cada momento para cada tipo de situación, para cada tipo de necesidad, ¿no? Hacíamos hace poco un proyecto para una empresa de detalle de consumibles informáticos, eso a nivel privado, ¿no? A nivel de transferencia de la Fundación Universidad Empresa. Esta gente, bueno, pues trabajaba con millones de referencias y lo que necesitaban era una predicción rápida de la demanda de cada uno de sus productos, sin poder detenerse en concretamente por qué se pide ahora más un ratón X que un ratón inalámbrico, ¿no? Eso es una necesidad que hay que cubrir, pero bueno, hay otros que lo que quieren es, pues otro proyecto pienso hace poco, quieren ver pues hacia dónde va la demanda de gas en España. No hace tampoco, ¿no? Pero vamos, hicimos el modelo que ahora mismo se utiliza para predecir la demanda a medio y largo plazo en España. Bueno, pues ahí las técnicas, los instrumentos son diferentes, ¿no? Claro. Queremos generar un perfil profesional capaz de entender cada uno de los distintos negocios, distintos objetivos y aplicar la mejor técnica posible, ¿no? Oye, y aparte de esto también seguís dando esos doctorados, algún máster que esté también vinculado a esta rama, ¿estáis ahí dando algo en la Autónoma? Hay un máster en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Autónoma, hay un máster es más de economía, en empresas por el momento todavía no se ha desarrollado, pero de economía y datos. Existe economía internacional, economía con datos. Sí que lo hay. Quería también señalar algo que
lo he olvidado al principio y que creo que es importante también de este grado nuevo, y es que es bilingüe. Muy bien. Bueno, es importante resaltarlo porque vivimos en un mundo global y en este campo en concreto de la empresa, de la economía, pues quizás más, ¿no? Quizás en otras carreras a lo mejor no tiene tanto sentido pensar en una carrera en inglés y en español, pero en esta yo creo que es una necesidad que también había que cubrir, y desde este máster, pues, desde este grado también vamos a... Yo creo que puede ser también muy interesante que sea una pasarela para esa gente que es muy técnica, ¿no? Que viene a lo mejor de una informática, de una ingeniería informática y que quiere hacer algo más aplicado con esas soft skills, con esa teoría económica para interpretar mejor los datos. Puede ser un buen complemento, ¿no? Sí, puede ser. Cada vez es más habitual encontrar este tipo de persona que no quiere poner fin a la formación demasiado pronto y que lo que hace es intentar mezclar perfiles que tengan cierta complementariedad. Esto es muy habitual en los másters. En un máster te encuentras siempre gente que viene de perfiles muy diversos, pero que por alguna razón quiere especializarse en esta otra cosa, ¿no? Sí, en principio podría ser una alternativa. Lo que pasa es que un grado, por lógica, está en principio orientado a los estudiantes que terminan el bachillerato y que quieren iniciar, digamos, su carrera universitaria, aunque evidentemente puede ser un segundo grado de alguien que antes haya hecho cualquier otra cosa, ¿no? Pero en principio nosotros pensamos que el perfil va a estar más orientado hacia alumnos que emprenden su aventura universitaria y que entre las muchas opciones que ofrecen las universidades españolas y en concreto la autónoma, piensan que este grado podría interesarles como punto de partida. Luego hay que ser realistas. Trabajar en una disciplina compleja como esta, pues seguramente exige a su vez formación posterior al grado, un segundo grado, un máster, una especialización. Y la idea un poco además es trabajar en esa línea, pero es un punto de partida fundamental, porque es que hoy en día en estas materias la única especialización o la especialización más habitual es precisamente el máster y no el grado. Es decir, el alumno tenía que llegar desde un grado diferente, bien de ADE, bien de cualquier otra cosa, y aterrizar en el máster de especialización. Y a veces el salto es brusco y no resulta fácil. Yo estoy habituado a dar clase en un máster de Big Data, por ejemplo, y te encuentras perfiles de gente que está mal preparada, porque claro, la idea es cubrir con este grado estos primeros años de formación superior, muy especializada, y generar así una plataforma perfecta para después un curso de especialización, un máster, para el que quiera continuar formándose, que hoy en día son la franca mayoría de los estudiantes. Y luego con un toque muy aplicado, ¿no? O sea, al final sales con algo que te pones a trabajar. Sí, completamente, porque además Rafael lo mencionaba antes. A veces se piensa que en la universidad, esto es algo que la universidad pública sobre todo está llena de personajes que están en sus despachos haciendo artículos y que no tienen contacto con la actividad empresarial. No es así. En ADE, desde luego, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, esto no es así. No solo es que tengamos un porcentaje de asociados enorme, y un asociado, para el que no lo sepa, tiene que ser una persona que trabaje en la empresa privada, no que haya trabajado, no, que en ese momento trabaje en la empresa privada, y por tanto es alguien que conoce la materia que está impartiendo. Y que la conoce desde el punto de vista aplicado. No es el clásico profesor en el que uno puede pensar que es exclusivamente académico. El concepto. Pero es que además los profesores permanentes, como es el caso de Rafa o mío, no solo nos dedicamos a la docencia en la universidad pública, claro, que luego también, sino que tenemos una intensísima actividad de consultoría desde la universidad pública. Todo lo que se hace en términos de consultoría, que nosotros lo llamamos con una palabreja un poco rara, que es transferencia de conocimiento, todos los proyectos de transferencia, que en realidad son proyectos de consultoría para empresas privadas, se realizan a través de la Fundación de la Universidad Autónoma, es decir, se canalizan convenientemente para que haya un cierto control de en qué medida los profesores participan en unas cosas u otras, y son proyectos que tenemos, al menos en el caso de Rafa y mío y de otros tantos colegas, permanentemente desde hace 25 años. Cuando te hablamos de ejemplos de proyectos que hemos hecho para empresas, en consultoría analítica, en analítica predictiva, nos referimos a este tipo de proyectos. Y esto no es una particularidad de Rafa o mía, está bastante generalizado. Claro, hablamos de una facultad
con una especificidad notable. Sí. Estamos dando administración y dirección de empresas, con lo cual es relativamente fácil que un profesor de marketing participe en proyectos para empresas, que un profesor de organización de empresas. Supongo que en otras facultades es más difícil esa intersección, ¿no? Pero en nuestro caso es... Todos los docentes que van a participar en este grado tienen amplísima experiencia en transferencia, en proyectos reales para empresas en el día a día. Esto también se hace en la universidad pública, porque hay veces que uno piensa... Sí, que parece que... Exacto, y no uno es así, piensa que esa es la diferencia pues precisamente entre la universidad pública y la universidad privada o una escuela de negocios. Sí, sí. Evidentemente el perfil de una escuela de negocios es muy específico y hay, de hecho, una selección muy trabajada de los profesionales que imparten docencia ahí, pero en la universidad pública sucede mucho más de lo que la gente piensa. Es decir, hay esa intersección, al menos en nuestra facultad, es clarísima. Hay docenas, no cientos de proyectos de transferencia que gestiona la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, incluso se conceden sexenios de transferencia, es decir, se reconoce la actividad de transferencia que los profesores realizan, con los complementos, con un tal. Es decir, es algo que se valora dentro de la universidad y que además se promueve de forma muy clara. Y estos profesionales son los que vamos a participar en el grado. No hay que pensar en un profesor que no ha salido de su torre de marfil, que se dice a veces, y no sabe de qué está hablando cuando habla de... No. Sí, yo soy consciente de eso, de que al final, oye, de que sí que hay una conexión, pero bueno, porque al final yo lo he vivido porque he tenido colegas y que bueno, que han estado en ese ámbito, pero sí que es verdad que a lo mejor hay gente que todavía se cree que a lo mejor que un profesor está ahí una pizarra y bueno, pues, pero eso yo creo que es más bien de películas, ¿no? O sea, no de la realidad. Pues chicos, un honor haberos tenido aquí, esta es vuestra casa, hoy seguiremos haciendo lo que vosotros queráis y cuando demos alguna charla, alguna conferencia, y muchas de ellas, pues yo creo que hablar de la predicción, para hablar de la predicción, yo creo que muchas de ellas vais a ser casi hasta la estrella, ¿no? Porque al final todo eso a la gente dice, oye, mira, me pueden decir hasta que puedo poner modelos predictivos para intentar por lo menos atinar un poquito mejor en mis decisiones. Pues eso, un placer haberos tenido aquí, Rafael de Arte, Ramón Maía, gracias a la Universidad Autónoma, y un recuerdo a María Escat, que gracias a ella pues los hemos tenido aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues nada, señores, continuamos con nuestro Armines Radio TV.